Hola, ¿qué tal? Te saludo de nuevo desde el canal Globus Biogestión, esta vez trayéndote un nuevo tutorial acerca de la norma ISO 14001-2015 sobre sistemas de gestión ambiental. Con esto pues doy apertura a este nuevo curso virtual. Si no te has suscrito al canal Globus Biogestión, te recomiendo que lo hagas en este mismo instante en el botón que aparece debajo del video y no olvides también darle clic a la campanita para que no te pierdas las notificaciones cada vez que saque un video de interés nuevo en el canal. Sin más preámbulos, empecemos con esta primera lección en donde veremos la evolución desde la versión 2004 a la 2015. Vamos adelante. Bueno, de esta manera, entonces, la primera diferencia que vas a poder encontrar entre las dos versiones de la norma es el desglose de la introducción o el capítulo 0. En la versión 2004, esta introducción era un solo capítulo que contenía distintos párrafos en donde se hacía una introducción a lo que es la gestión ambiental, los aspectos e impactos ambientales, lo que sería la sincronización de la labor organizacional, precisamente para no generar repercusiones y externalidades en los ecosistemas, y después se hacía una especificación de la metodología PHBA y la mejora continua. Esta introducción se desglosa de una mejor manera en la versión 2015, en donde el capítulo se va a dividir en 5 numerales respectivamente, como los que estás viendo en pantalla, en donde se hace una mayor profundización de lo que serían los preceptos del desarrollo sostenible y la sincronización que deben tener las empresas en relación a ello. Es decir, que ya se empiezan a ver las esferas económicas, sociales y naturales y su interacción con todo lo que sería el quehacer cotidiano y rutinario de las empresas. Esto para generar una mayor alineación con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La segunda gran diferencia que vas a percibir es la mayor inclusión de la visión sistémica en la versión 2015. Se entiende por la visión sistémica el dejar de percibir las estructuras y empezar a ver todo como una red. Por ejemplo, en lo que denominamos la red planetaria, donde el ser humano es parte, hay unos flujos que llegan hacia unos nodos que se van a denominar esfera social, esfera tecnológica y esfera natural, en donde van a representar personas, máquinas y naturaleza respectivamente. Asimismo, dentro de esos nodos también hay interacción entre humanos, entre máquinas y entre la biocenosis y los biotopos propios de los ecosistemas. Resulta que esta visión sistémica entonces empodera la visión organizacional a través de unos principios. Por ejemplo, que el patrón es diferente a la estructura. Supón, por ejemplo, tú el patrón de un ser humano en donde a este lo conforma una inteligencia, unos órganos sensoriales, hasta podríamos decir un espíritu, mientras que la estructura generaría esas diferencias, por ejemplo, en las razas humanas. Asimismo pasa con las empresas deben dejarse de concebir como estructuras para empezarse a ver como patrones. Lo otro es la importancia del metabolismo complementario que hay entre las organizaciones y el medio ambiente, en donde así como un ser humano tiene una interacción con su entorno a través de la alimentación y la respiración, las empresas también hacen uso y devolución de los recursos y los residuos hacia esa naturaleza. También se habla de la imposibilidad de frenar las externalidades. Es imposible decir vamos a acabar las externalidades. Lo que hay que hacer es dejar de concebir los residuos como tal y generar modelos en cascada donde todo se pueda aprovechar. Es importante también entender el principio no isomórfico en la visión sistémica y es la sinergia, que en la naturaleza el todo es mayor que la suma de sus partes. Asimismo, la equifinalidad muestra que cada uno de los recursos que las empresas pueden utilizar tienen varias funciones dentro de los ecosistemas, por lo cual es necesario mantener el equilibrio aun cuando se haga uso de ellos. Finalmente, también hay que tener en cuenta los controles dinámicos que provienen de estas interacciones entre las esferas, en donde el valor de un activo natural puede que sea diferente para un humano que para un animal que convive con él en un hábitat. Ahora bien, pasemos a mirar y a revisar lo que es la diferencia en la estructura entre las dos versiones de la norma. Entonces, en la ISO 14001-2004 se van a percibir únicamente 4 grandes capítulos en donde al interior del cuarto, requisitos del sistema de gestión ambiental, se va a desglosar el ciclo PHBA
partiendo desde el 4.3 planificación hasta el 4.6 revisión por la dirección. En la ISO 14001-2015 se hace un cambio de esa estructura, sincronizándola completamente o por lo menos en un 90% con la estructura de la norma ISO 9001-2015 sobre sistemas de gestión de calidad. Es decir, que va a tener los mismos 10 numerales esta y la norma de calidad, en donde va a aparecer una definición general de lo que serían los preceptos de la norma en el numeral 1, 2 y 3. En el 4 y 5 se van a tocar dos temas transversales, que es el contexto de la organización y el liderazgo. Después se pasa al planear en el numeral 6, al hacer en los numerales 7 y 8, al verificar en el numeral 9 y al actuar en el numeral 10. Asimismo, otro asunto que vale la pena resaltar es que, a diferencia de la versión 2004, en donde las empresas debían cumplir a rigurosidad todos y cada uno de los numerales para obtener una certificación, la versión 2015 permite hacer un diseño de la estructura en donde se puede especificar con evidencias objetivas cuáles numerales se podrían aplicar y cuáles no, acorde a la naturaleza de la organización. De esta manera, en la ISO 14001-2015 evoluciona el concepto de contexto de la organización hacia las dimensiones de la gestión ambiental que se sincronizan con las directrices del desarrollo sostenible, en donde vamos a tener respectivamente la dimensión político-administrativa, que hace énfasis a toda la legislación, normatividad e institucionalidad; la dimensión socioeconómica y cultural, que hace referencia a las tradiciones, costumbres y toda la interacción de las familias con la esfera empresarial; y la parte biofísica, que tiene que ver específicamente con los ecosistemas circundantes como proveedores y receptores de las actividades humanas. Ahora bien, otra diferencia que vas a poder percibir es la diversificación del concepto de partes interesadas, puesto que en la versión 2004 de la ISO 14001 se hablaba de los sistemas de gestión ambiental como un componente de rendimiento para lo que serían los socios, dueños y accionistas de las empresas, pero se estaba excluyendo un poco a los actores involucrados en el entorno. De esta manera se hace una mayor especificación sobre las partes interesadas internas y externas. Otra gran diferencia implicada en esta evolución de la norma es que desaparece totalmente el concepto de acción preventiva. Recuerda que en la versión ISO 14001-2004 se hablaba de acciones preventivas, que era para evitar que aparecieran los impactos ambientales, y de las acciones correctivas, que ya se hacía más énfasis en la parte de mitigación y corrección de esos daños ya generados, incluso también la parte de compensación. En esta ocasión, la norma ISO 14001-2015 se ve en sí como un sistema de gestión preventivo, con lo cual se habla es de la gestión del riesgo y desaparece específicamente el concepto que te mencioné. Asimismo, también se hace inclusión de la gestión del cambio, en donde en muchos numerales se va a hacer especial énfasis en la generación de información documentada, como bitácoras, como gestiones de cambio, etcétera, sobre todos los documentos y todas las decisiones que se tomen para la mejora continua de este sistema de gestión ambiental. Otro aspecto importante es que desaparece el concepto de representante de la dirección. Resulta que en la versión anterior se hablaba de este personaje como el encargado de implementar y de controlar el sistema de gestión ambiental al interior de la organización. Ahora se habla que es importante un trabajo en equipo, multi e interdisciplinar, por lo cual ya se van a hablar de varias personas involucradas en estas labores y no de un único representante. De igual manera, para quitarle
el tedio, por decirlo así, a la norma, se hace una flexibilización de los términos. Resulta que en la versión anterior era obligatorio el uso corporativo de los términos que estaban contenidos en el glosario de la norma. Ahora se puede hacer una homologación de términos en la organización desde que no afecte el significado de los mismos. Con esto ya no se va a sesgar y a delimitar el lenguaje utilizado al interior de una empresa, sino que se va a dar mayor libertad. Otro aspecto para quienes han trabajado ya con sistemas de gestión ISO es que era muy tedioso la parte del manejo de procedimientos documentados, dado que, como lo muestro aquí en la imagen, había una diferenciación, por ejemplo, entre lo que era un documento, lo que era un formato y lo que era un registro, y había que hacer una codificación específica para cada uno en donde iba la caracterización del documento, a qué departamento pertenecía y la numeración del mismo, lo cual iba al listado maestro de documentos y de registro respectivamente. Pero es que este proceso para certificación era supremamente tedioso, entonces ahí es cuando uno veía que en una empresa cercanos a una fecha de auditoría, entonces ahí sí el director movía a todo el mundo, entonces llegaba el estrés, la desmotivación, etcétera. Ahora se habla de información documentada en donde toda esta codificación de la información al interior de las organizaciones ahora se deja a libertad de referenciación por parte de la empresa. Hagan de cuenta como las empresas cuando manejan su inventario interno que le ponen su propia codificación. Esto entonces va a contrarrestar un poco ese tedio que se generaba alrededor de dicho tema. Finalmente, te voy a explicar este último cambio que aparece en la evolución de las versiones de la norma ISO 14001, en donde es el término información cuando no aparece acompañado de la palabra documentada. Si aparece de esta manera, como en el apartado que pongo aquí del 743 sobre comunicaciones externas, donde aparece el término información, pero no como información documentada, da a entender que en esta nueva versión la normatividad no obliga a documentar cada cosa que se hace en la organización, sino únicamente lo que es pertinente. En este caso será de libre elección de la empresa si documentar este tipo de información o no. Ya para terminar, entonces te voy a mostrar un resumen de lo visto. Entonces, los cambios de la versión ISO 14001-2004 a la versión 2015 son el desglose de la introducción de visión sistémica, el cambio de la estructura y la posibilidad de adaptarla a la organización, la definición de contexto de la organización por dimensiones de la gestión ambiental, la diversificación de las partes interesadas, la desaparición de las acciones preventivas y la inclusión de gestión del riesgo y del cambio, la desaparición de representante de la dirección porque ahora se habla es de grupos y comités, la flexibilización de los términos, la información documentada que ahora va a ser con codificación de libre elección, el término información cuando denota si es posible documentar o no, y hay otros dos que no te mencioné porque no me parece que requerían una diapositiva aparte. El primero es que desaparece el término de metas ambientales, ahora se habla únicamente de objetivos ambientales, y finalmente la parte de conocimientos organizativos que hace más énfasis en la gestión de calidad, en donde se promueve la utilización de tecnologías para la preservación de la información documentada que está en la nube o de manera digital para que no se pierda. Entonces aquí aparecen todas las políticas de backups, vigilancia tecnológica, copias de seguridad, todo este tipo de asuntos. Con esto entonces doy por terminado el tutorial. Recuerda que si me estás viendo a través de YouTube puedes comentarme en la sección de abajo que pronto te contestaré, y recuerda darle suscribirte y darle clic a la campanita si no lo has hecho en este instante. Para las personas que me están viendo a través de las aulas virtuales que están haciendo el curso, entonces pueden utilizar todos los mecanismos de comunicación dispuestos para tal fin. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.